Atención. Si alguna vez subestimaste a alguien, esta historia te hará pensarlo 2 veces. El CEO, su amante y la esposa silenciosa en Madrid. Una historia de traición, venganza y el poder inquebrantable de una mujer subestimada. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Capítulo 1. La cena de los 1.000 millones y la verdad inesperada. Él estaba en la cima del mundo. Una cena de negocios de alto riesgo, un inversor multimillonario y su hermosa y joven amante del brazo. Le había dicho a su esposa que iría solo, que ella no entendería la presión. Pero el hombre con el que se iba a reunir, el misterioso y solitario S.R. Vaughan, tenía la llave de todo su futuro. Las puertas del exclusivo restaurante se abrieron y el inversor finalmente entró. Pero no era un hombre, era la única persona que nunca esperó ver. Era su esposa. Y no parecía feliz. La casa minimalista de 800 metros cuadrados en las colinas de Madrid estaba en silencio, salvo por el susurro del aire acondicionado empotrado. Era una casa construida de cristal, hormigón y secretos. Desde la piscina infinita se podía ver todo Madrid extenderse debajo, una alfombra brillante de luces. Para el mundo exterior, Serafina y Marcos Hidalgo lo tenían todo. Él era el dinámico CEO de Soluciones Apex, una firma de logística tecnológica en rápido ascenso. Ella era su esposa elegante y reservada. A las 6 de la mañana, Marcos ya estaba en su gimnasio en casa. Su reflejo gruñía en el espejo de suelo a techo. Era un hombre que creía haber forjado su propio destino. Se veía a sí mismo como un león, un titán de la industria. Serafina estaba en su oficina en casa, una habitación que Marcos llamaba burlonamente su espacio de aficiones. Era la única habitación en la que él nunca entraba. Aquí no era Serafina Hidalgo, la esposa tranquila. Era S.R. Vaughan, la cabeza fantasma de Vaughan Capital, una de las firmas de capital privado más agresivas y exitosas del país. Vaughan era su apellido de soltera. Serafina Rosa Vaughan. Hace 10 años, cuando había heredado una modesta suma de su padre, Marcos le había dado una palmada en la cabeza. ¿Por qué no me dejas invertir eso por ti, querida? Ponlo en Apex. Ella había sonreído y dicho que no. Creo que voy a jugar en el mercado. Será mi pequeño proyecto. Marcos se había reído. Su pequeño proyecto se había convertido en un fondo de 4.000 millones de dólares. Lo había construido en silencio, en las sombras, utilizando una red de intermediarios y las mentes legales más agudas que el dinero podía comprar. Lo construyó porque sabía, incluso entonces, que Marcos era un hombre construido sobre una base de arena. Peor aún, él estaba construido sobre su arena. El algoritmo original que lanzó Soluciones Apex era suyo. Una idea que había esbozado en un cuaderno de la universidad. Un modelo logístico revolucionario. Él lo había encontrado. Se lo había presentado a sus primeros inversores como propio. Y cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho, ya estaban casados. Y su genio era la comidilla de la ciudad. Ella se lo había permitido. Había jugado a largo plazo. Durante los últimos 2 años, había estado alimentando con pistas anónimas a periodistas financieros sobre la inestabilidad de su empresa. Había estado vendiendo sus acciones en corto a través de empresas fantasma. Y hace 6 meses, había iniciado la fase final. Había instruido a su equipo de adquisiciones para que se pusiera en contacto con Soluciones Apex, haciéndose pasar por un grupo de inversión extranjero, y le ofreciera un salvavidas. Marcos, desangrándose en efectivo y desesperado por cubrir sus huellas, se había lanzado. Entró en su oficina, secándose el sudor del cuello.
Ni siquiera miró sus pantallas, que estaban llenas de datos de mercado complejos. Solo la vio a ella. «Gran noche esta noche, Sara», dijo, su voz resonando con falsa confianza. «Cena con el nuevo dinero, este grupo Vaughan Capital. Son excéntricos. Nadie ha conocido al director. Solo envían abogados». Serafina mantuvo su expresión neutral, girándose en su silla. «¿Ah, sí? Eso suena emocionante, Marcos. Espero que te vaya bien». «Es más que bien, cariño. Este trato nos hará intocables. Finalmente estoy obteniendo la valoración que merezco». Se ajustó la corbata. «Me voy. No me esperes despierta». «Espera», dijo Serafina, su voz suave. «¿No quieres que venga? Podría apoyarte». Marcos soltó una risa corta y despectiva. Se acercó y la besó en la parte superior de la cabeza. «Cariño, esto es un negocio real, alta finanza. Te aburriría hasta las lágrimas. Además, es una cosa de hombres. ¿Entiendes? ¿Por qué no te tomas un día de spa? Cómprate un bolso nuevo». Él no vio el destello de hielo ártico en sus ojos. «Por supuesto, Marcos. Tienes razón. Me quedaré en casa. Buena suerte». Él agarró sus llaves. La suerte es para los aficionados. Cuando la puerta se cerró, Serafina giró hacia su escritorio. Su asistente, Roberto, apareció en la videollamada. «Señora Vaughan, el coche está a 5 minutos. El señor Harrison y la señora Davis ya están en camino al restaurante». «Gracias, Roberto», dijo Serafina. Se levantó y caminó hacia un armario oculto en su oficina. Se desabrochó su sencillo vestido de cachemira. Debajo ya llevaba la armadura de su uniforme de batalla. Sacó un traje a medida, afilado como una navaja, del tono más profundo de azul medianoche. «¿Y Roberto?» «Sí, señor Vaughan. Asegúrate de que el equipo de seguridad del restaurante esté listo. Espero que el señor Hidalgo sea impredecible». «Ya está todo arreglado. Están en nuestra nómina por la noche». Ella miró su reflejo. La esposa dócil y solidaria se había ido. En su lugar estaba S.R. Vaughan, la mujer que había venido a cobrar. Marcos Hidalgo se sentía vivo. El motor de su Aston Martin negro ronroneaba mientras atravesaba el tráfico vespertino. Despreciaba a su esposa. La veía como un peso, una reliquia de sus primeros días antes de convertirse en un verdadero éxito. Era desapasionada, aburrida, un mueble hermoso y frío. Se detuvo frente a un elegante y moderno edificio de apartamentos en Moncloa, un edificio que Serafina no sabía que él poseía. Marcó el penthouse. Un momento después, Chloe Jiménez apareció. Chloe tenía 26 años, era brillante y estaba impulsada por una ambición despiadada que igualaba la suya. Había comenzado como asistente de marketing junior en Apex hacía 2 años. En 6 meses, era su amante. En 1 año, era su principal confidente, la persona con la que realmente compartía ideas. Ella veía su visión de una manera que Serafina nunca podría. Ella se deslizó en el asiento del pasajero, su perfume llenando el coche. Llevaba un vestido carmesí que era caro y depredador. «Hola, cariño», arrulló, besándolo. «¿Estás listo para ser un multimillonario?» «Ya somos multimillonarios en papel, cariño», sonrió él, incorporándose al tráfico. «Esta noche solo lo hace líquido». «¿Y ella? ¿La reina de hielo?», preguntó Chloe, retocándose el lápiz labial en el espejo del parasol. «En casa, probablemente organizando el armario de la ropa blanca», se burló Marcos. «Le dije que era una reunión de negocios. Ni siquiera parpadeó». «Dios, es tan pasiva. A veces me pregunto si hay algo en esa cabeza». «No te preocupes por ella», dijo Chloe, colocando su mano en el muslo de él. «Ella es tu pasado. Yo soy tu futuro. Solo piensa, después de esta noche, tendrás el capital
para finalmente desalojar a esos viejos miembros de la Junta. Y luego podrás decírselo. Finalmente podrás ser libre. Ese es el plan, dijo Marcos, apretando el volante. Esta S.R. Vaughan es la clave. Sus abogados son duros, pero básicamente han aceptado nuestros términos. Esta noche es solo una formalidad. Una reunión con el gran jefe antes de que firmen. Solo quiere mirarte a los ojos. ¿Y quién no se impresionaría?, murmuró Chloe. Eres un rey, Marcos. Construiste Apex de la nada. De la nada, repitió, creyendo la mentira que había contado tantas veces que se había convertido en su verdad. ¿El algoritmo original? ¿El que Serafina había escrito? Hacía mucho tiempo que se había convencido a sí mismo de que simplemente había mejorado su vaga idea. Ella había proporcionado la chispa. Él había construido el infierno. Llegaron a l'Orangerie, el restaurante más exclusivo y de alta sociedad de la ciudad. Era un lugar al que Serafina siempre había querido ir, pero Marcos siempre había dicho que era demasiado estirado. Esta noche, sin embargo, era el único lugar adecuado para un hombre de su nueva estatura. Vaughn Capital reservó todo el comedor privado, dijo Marcos, entregando sus llaves al valet. La sala regencia. Ellos pagan. Me encanta. Actúa como si fueras dueño del lugar, cariño, susurró Chloe, tomándolo del brazo. Al final de la noche, dijo Marcos, prácticamente lo seré. Entraron, un retrato de poder y ambición. El maître d', un hombre de aspecto severo llamado Pierre, los recibió con una ligera reverencia. Señor Hidalgo, señora Jiménez, bienvenidos. Su grupo está esperando. ¿El resto de mi equipo?, preguntó Marcos. No, señor, los socios de la Sra. Vaughan. Marcos y Chloe intercambiaron una mirada. Esto era. Los condujeron a través del comedor principal, donde la conversación se detuvo y las cabezas se giraron para admirar a la pareja de poder. Sintieron las miradas sobre ellos, y fue embriagador. Estaban ascendiendo. La sala regencia era menos una habitación y más una jaula dorada. Una enorme mesa de caoba, pulida hasta un brillo de espejo, se alzaba bajo una pesada lámpara de araña de cristal. En el extremo opuesto de la mesa se sentaban dos personas, un hombre y una mujer, ambos con trajes oscuros y severos. Se pusieron de pie cuando Marcos y Chloe entraron. Señor Hidalgo, dijo el hombre, con la voz cortada y neutral. Soy Roberto Harrison, asesor general de Vaughan Capital. Esta es mi colega, la señora Davis, jefa de adquisiciones. Marcos les estrechó la mano, irradiando falsa calidez. Un placer, señor Harrison. Señora Davis, ella es mi socia, Chloe Jiménez. La señora Davis, una mujer que parecía capaz de litigar un tanque, le lanzó a Chloe una única mirada de evaluación. Sus ojos se fijaron en la mano de Chloe en el brazo de Marcos, y sus labios se apretaron imperceptiblemente. No le ofreció la mano. Señora Jiménez, reconoció Davis, con la voz tan seca como un pergamino. Mi expediente indica que usted trabaja en el departamento de marketing de Apex. La sonrisa de Chloe vaciló. Soy una asesora estratégica de Marcos. Ya veo, dijo Davis, abriendo una carpeta encuadernada en cuero. Ella y Harrison se sentaron. Marcos y Chloe se sentaron frente a ellos. La mesa se sentía vasta, un campo de batalla pulido. Un camarero apareció inmediatamente, sirviendo agua. La señora Vaughan lleva aproximadamente 10 minutos de retraso, dijo Harrison, sin levantar la vista de sus papeles. Envía sus disculpas y pide que comencemos la revisión preliminar. Por supuesto, dijo Marcos, recostándose en su silla, tratando de proyectar un poder casual. Un hombre ocupado, respeto eso. Así que pedimos un poco de vino, una botella del Petrus del 98.
La señora Vaughan pedirá el vino a su llegada, dijo Davis, todavía sin levantar la vista. Marcos parpadeó. ¿La señora Vaughan? Pensé. Usted asumió, corrigió Davis. Un error común y revelador. Ahora, si es tan amable, sus proyecciones del cuarto trimestre. Encontramos discrepancias. La atmósfera en la habitación cayó 20 grados. ¿Discrepancias? Marcos se rió, un sonido hueco. Creo que mis números son sólidos. Nuestra adquisición de usuarios ha aumentado un 40% interanual. Su costo de adquisición ha aumentado un 80%, contó Harrison, deslizando una sola hoja de papel por la mesa. Su tasa de abandono es de casi el 60%. No están construyendo una base de clientes. Están comprando usuarios que se van después del primer ciclo de facturación. Están sangrando dinero, señor Hidalgo. No son rentables. Son un castillo de naipes. El cuello de Marcos de repente se sintió apretado. Esta no era la cena de celebración que había planeado. Esto era una emboscada. Ahora mire, Marcos bramó. Esos datos se sacaron de contexto. El plan a largo plazo, interrumpió Davis. Parece ser encontrar un inversor para pagar sus préstamos puente masivos y de alto interés antes de que sus acreedores exijan la deuda, lo cual, según nuestra inteligencia, está programado para ocurrir en 72 horas. Marcos palideció. Chloe, que no tenía idea de que las finanzas de la empresa estaban tan mal, lo miró en shock. Marcos, ¿es eso cierto? Él la ignoró, mirando a los dos abogados. ¿Quién diablos creen que son? Vienen a mi ciudad, pidiendo una reunión, y me insultan. Somos las personas a las que usted pidió $500 millones, dijo Harrison con calma. Nuestro trabajo es asegurarnos de que el dinero de nuestro director no se arroje al fuego, y desde donde yo estoy, señor Hidalgo, toda su empresa está empapada en gasolina. Ustedes no conocen mi negocio. Marcos golpeó la mano en la mesa. Sabemos, dijo Davis, bajando la voz, que usted cargó un apartamento de $1.200.000 como espacio de retiro corporativo. Sabemos que alquiló un Gulfstream, costa de la empresa. Sabemos que ha desviado casi $3 millones en honorarios de consultoría a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Marcos parecía haber sido golpeado por un rayo. Estaba completamente expuesto. Esto es un chantaje. Esto es diligencia debida, dijo Harrison. La puerta de la sala regencia se abrió. Pierre, el maître d'Iti, estaba en el umbral. Mis disculpas por la interrupción. La señora Vaughan ha llegado. Marcos, desesperado, vio esto como su única salida. Los abogados eran los perros de ataque. Solo tenía que superarlos para llegar al verdadero tomador de decisiones. La encantaría. Le vendería el sueño. Se puso de pie, secándose las palmas sudorosas en los pantalones, y se puso su sonrisa más carismática. Maravilloso. Por favor, que pase. Chloe se puso de pie con él, tratando de recuperar la compostura, alisando el frente de su vestido. Esta era su última oportunidad. Escucharon un solo par de pasos, ligeros, medidos, y terminando en un clic nítido y definitivo al detenerse en el umbral de mármol. Marcos levantó la vista, su sonrisa congelada, y todo su mundo se disolvió. Era Serafina, pero no era su Serafina. No era la mujer tranquila de los Cardigan Beach. Esta mujer era una extraña. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño severo y elegante. No llevaba maquillaje, salvo un toque de lápiz labial rojo intenso. Su traje azul marino estaba tan perfectamente confeccionado que parecía una armadura líquida. Sus ojos, los ojos que él había descartado como pasivos,
ahora ardían con una inteligencia fría y aterradora. Se quedó en el umbral, su mirada barriendo la escena. Miró a sus abogados que estaban de pie. Miró a Chloe, cuya mandíbula colgaba abierta. Y luego, finalmente, sus ojos se posaron en su marido. La sonrisa de Marcos no solo se desvaneció, se quebró. «Serafina», respiró, una nota de confusión histérica en su voz. «¿Qué? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en casa. ¿Me estás siguiendo?» Chloe, recuperándose, soltó una risa desagradable. «Oh, Dios mío, Marcos, es una acosadora. ¡Qué patético! Sáquenla de aquí». Serafina los ignoró a ambos. Caminó con calma hacia la cabecera de la mesa, el trono vacío. El señor Harrison le sacó la silla. Ella se sentó. Colocó un delgado maletín de platino sobre la mesa y abrió los cierres. «Serafina, te lo advierto», dijo Marcos, su voz subiendo de pánico. «Me estás avergonzando. Esta es la reunión más importante de mi vida». Serafina finalmente lo miró. Su voz no era la que él conocía. Era nítida, clara y rebosante de autoridad. «Por favor, siéntese, señor Hidalgo. Está haciendo una escena». Marcos se congeló. El uso de su apellido lo golpeó como un golpe físico. «¿Cómo me llamaste?» Miró a los abogados, Harrison y Davis. Ellos la estaban mirando a ella, esperando su orden. Miró al maître d'ici que esperaba en la puerta. «Pierre, ¿quién es esta? ¿A quién dejaste entrar?» Pierre parecía confundido. «Esta es la señora Vaughan, la persona que reservó la habitación». La sangre se le escapó del rostro a Marcos. Miró a Serafina. Miró la placa con su nombre en su maletín. R. Vaughan. Se tropezó hacia atrás, agarrando el respaldo de su silla. Vaughan, susurró, deletreándolo. «Serafina, Rosa, Vaughan. No es posible». «Siéntate, Marcos». Su voz era una orden. Se desplomó en la silla. Chloe, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba blanca como una sábana. «Marcos, ¿quién es ella?» Serafina le prestó toda su atención a Chloe por primera vez. Era como ser analizada por un depredador. «Yo», dijo Serafina, «soy su esposa». «¿Y tú?», dijo, su mirada bajando a la mano que Chloe todavía tenía en el brazo de Marcos. «Eres la asistente de Marketing Junior que se ha estado acostando con mi marido». «Señora Jiménez, ¿correcto? Le aconsejaría que le quite la mano de encima. Es una mala inversión». El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el sonido de Serafina abriendo su maletín. Sacó una única y elegante tableta y una pila de documentos encuadernados. Marcos estaba catatónico. Su cerebro no lograba procesar la realidad que tenía delante. La mujer que le organizaba el cajón de los calcetines era la misma mujer que tenía el poder de salvar o destruir su empresa. Las dos imágenes no se fusionaban. «¿Cómo?», finalmente balbuceó. Tu pequeño proyecto, la herencia, eso era dinero de bolsillo». «Eran $150,000, Marcos», dijo Serafina, sin mirarlo. Estaba revisando la tableta. «Gastaste más en tus relojes el año pasado. Pero, ¿ves? A diferencia de ti, yo no mido la riqueza por lo que gasto. La mido por lo que construyo». Levantó la vista hacia él, sus ojos desprovistos de toda emoción. «¿Y tú? Tú no has construido nada. Tú solo tomas». Chloe, viendo todo su futuro, el penthouse, el estatus, el poder, evaporarse, pasó a la ofensiva. Tú zorra», escupió, señalándola con un dedo. «Lo tendiste una trampa. Le has estado mintiendo todo este tiempo». «¿Mentir?», Serafina levantó una ceja.
¿Mentí cuando dije que estaba gestionando mi cartera? Lo estaba. ¿Mentí cuando dije que estaba ocupada? Lo estaba. He estado dirigiendo un fondo multimillonario desde la habitación de aficiones que ambos encontraron tan divertida. La única mentira en esta habitación, señorita Jiménez, es la idea de que él es el genio. Volvió su mirada hacia Marcos. Viniste aquí esta noche para presentarme tu idea, Marcos. Así que, presenta. Fue el movimiento más cruel posible. Lo estaba obligando a bailar. Serafina, por favor, suplicó, con la voz quebrada. Escucha, podemos hablar de esto. En casa, esto es un error. El único error fue mi suposición de que te quedaba una pizca de perspicacia empresarial, dijo Serafina. Mi equipo me aconsejó que dejara que tu empresa se derrumbara por sí sola. Es insolvente. Es un castillo de naipes. ¡No lo es!, gritó, encontrando un estallido repentino de ira desesperada. Apex es fuerte. El algoritmo es revolucionario. Serafina realmente se rió. Era un sonido frío y agudo. ¿El algoritmo? ¿Te refieres a mi algoritmo? El de mi tesis de licenciatura. El que robaste de mi escritorio mientras yo estaba en el funeral de mi padre. Marcos se detuvo. Lo último de su bravuconería desapareció. Honestamente lo había olvidado. Había contado la mentira tanto tiempo que ya no sabía la verdad. Yo lo mejoré, balbuceó. No mejoraste nada, dijo Serafina. Has estado funcionando con mis humos durante 10 años, y ahora los humos se han ido. Señor Harrison, el abogado se inclinó hacia adelante. Señor Hidalgo, como estábamos discutiendo, Vaughan Capital ha descubierto un delito financiero significativo, malversación de fondos, para ser precisos. ¿Malversación?, susurró Chloe, mirando a Marcos. Me dijiste que eso era un bono por rendimiento. ¿Te refieres al pago inicial de tu apartamento?, preguntó Serafina amablemente. Sí, señora Jiménez. Eso se tomó del fondo de pensiones de los empleados, un delito federal. Chloe parecía que iba a vomitar. Serafina, cariño, escúchame, intentó Marcos, extendiendo la mano por la mesa. Esto es solo un malentendido. Somos nosotros, tú y yo. Somos un equipo. Podemos arreglar esto. La despediré. Ahora mismo. Chloe, fuera. Chloe lo miró, sus ojos muy abiertos por la traición. Fuera. ¿Me estás arrojando a ella? Fuera, rugió Marcos. Serafina levantó una mano. Se queda. Es testigo material. Chloe se congeló, con la mano en el pomo de la puerta. Ahora, continuó Serafina, pasemos al verdadero negocio. Mi oferta. Porque te voy a hacer una oferta, Marcos. Una pequeña y loca chispa de esperanza se encendió en los ojos de Marcos. ¿Invertirás? ¿Salvarás la empresa? Oh, cielos, no, dijo Serafina. La empresa no tiene valor. No estoy aquí para invertir. Estoy aquí para adquirir. ¿Adquirir? Sí. En 72 horas, cuando se exijan tus préstamos, Soluciones Apex se declarará en bancarrota del capítulo 11. Mis abogados estarán en la subasta. Adquiriremos todos tus activos, tus patentes, tus listas de clientes, tu infraestructura, por una miseria. Específicamente, por la cantidad exacta que actualmente debes a tus acreedores. Pero, ¿qué hay de mí? El CIO, mis acciones. Tus acciones no valdrán nada. Tú, Marcos, te quedarás solo con tu deuda personal. Lo cual, después de que mi equipo analizó tus gastos, es sustancial. «¡No puedes hacer esto!», gritó, levantándose de su silla. «Lucharé contigo. Yo. ¿Harás qué?», preguntó Serafina, con la voz peligrosamente tranquila. «Le dirás al mundo que tu esposa, a quien has retratado como una ama de casa simple durante una década, acaba de ejecutar la adquisición corporativa más hostil que esta ciudad ha visto en años. ¿Admitirás que toda tu carrera se basó en su trabajo robado?
¿Admitirás la malversación de fondos? Por favor, Marcos, te lo ruego, lucha conmigo. Él no tenía nada. Era un hombre hueco. Se hundió de nuevo en su silla. Una cosa rota. Serafina se puso de pie. Señor Harrison, señora Davis, nuestro trabajo aquí ha terminado. ¡Espera!, gritó Marcos, un sonido animal crudo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Serafina hizo una pausa y lo miró. Por un segundo, Marcos vio un destello de la mujer con la que se había casado. Pero desapareció en un instante. Tu matrimonio, dijo. Oh, eso. Esa es la otra razón por la que estoy aquí. Metió la mano en su maletín y sacó un único y delgado archivo. Lo deslizó sobre la mesa pulida. Se detuvo directamente frente a él. Esto, dijo, es una carpeta. Mis investigadores privados fueron muy minuciosos. Contiene fotografías, hoteles en Tokio, apartamentos en Nueva York, un apartamento muy específico en Moncloa. Contiene transcripciones de tus conversaciones con la señorita Jiménez, donde me llamas la reina de hielo y una reliquia sin pasión. Se inclinó cerca, su voz un susurro que cortaba más profundo que cualquier grito. No solo me engañaste, Marcos, me humillaste, me ignoraste, pensaste que no era nada. Golpeó el archivo. Esos son los papeles del divorcio. Te los notificarán mañana por la mañana. Y la señorita Davis, mi abogada personal, se encargará del proceso. «No conseguirás nada», escupió, recurriendo a su última arma. «La casa, los coches, todo está a mi nombre. Te arruinarás». Esta vez, Serafina realmente sonrió, y fue aterrador. «Oh, Marcos, de verdad eres un tonto». «¿Qué acabas de decir?», preguntó Marcos. Su voz temblaba con un nuevo y creciente horror. «Dije, eres un tonto», repitió Serafina, caminando alrededor de la mesa hacia él. Se detuvo y se apoyó en ella, mirando al hombre que hacía una hora había sido el rey del mundo. «La casa está a tu nombre. Los coches están a tu nombre. Soluciones Apex está a tu nombre. Fuiste muy claro al respecto. Construiste un muro de hierro alrededor de tus activos». «Maldita sea que lo hice», gruñó Marcos. «No lo tocarás». «No lo quiero», dijo Serafina. «Pero parece que olvidas el documento que tus abogados redactaron, el que me hiciste firmar una semana antes de nuestra boda», asintió a la señora Davis. «El acuerdo prenupcial, señor Hidalgo», dijo Davis, su voz delatando un pequeño y vicioso matiz de satisfacción. «El que usted insistió en proteger sus ganancias futuras de su esposa cazafortunas». Marcos recordó. Había estado tan orgulloso de ello. «Ese documento», continuó Davis, «establece sin lugar a dudas en la sección 4, párrafo A, que todos los activos, propiedades y negocios adquiridos individualmente por cualquiera de las partes durante el matrimonio seguirán siendo propiedad única, separada y exclusiva de esa parte». La mente de Marcos estaba acelerada. «Exacto. Apex es mío. Vaughan Capital. Eso es propiedad conyugal. Lo construimos durante el matrimonio. Me toca la mitad». Serafina casi parecía triste por él. «No, Marcos. Tú construiste Apex. Yo construí Vaughan Capital. Usé mi propia herencia, mi propio nombre, mi propio trabajo. No tuviste parte en ello. Ni siquiera sabías que existía. Es, por la propia definición que tus abogados crearon, mi propiedad única y separada». Dejó que las palabras colgaran en el aire. «Todos los 4.000 millones de dólares». Marcos hizo un sonido de arcadas. Había construido su propia prisión. Había firmado su propia orden de ejecución 10 años antes. Pero la casa, las cuentas conjuntas, dijo Serafina, están casi vacías. Has estado desviando dinero de ellas durante meses para pagar el estilo de vida de la señorita Jiménez y para cubrir las pérdidas de Apex. La casa está hipotecada hasta el tope.
La usaste como garantía para tu último préstamo puente, el que se está incumpliendo en... 71 horas ahora. Ella se apartó de la mesa. Cuando adquiera los activos de Apex, el banco embargará la casa, embargarán los coches, embargarán todo. Tú, Marcos, te quedarás solo con el traje que llevas puesto. Y por supuesto, tu deuda personal con Hacienda por todos esos honorarios de consultoría. Chloe Jiménez, que había estado observando este intercambio como un partido de tenis, finalmente vio su oportunidad. Esto no era un barco que se hundía, era un submarino nuclear volcado. Agarró su bolso. Yo tengo que irme, susurró, su rostro una máscara de terror. No sabía nada de esto. Soy inocente. Siéntese, señorita Jiménez, ordenó la señora Davis. Usted es cómplice de malversación de fondos. Intente salir de esta habitación y tendré a la policía aquí antes de que llegue al vestíbulo. Su única esperanza es declararse testigo de cargo contra él. Chloe miró a Marcos, el hombre al que había adorado, el rey, y lo vio por lo que era. Un fraude. Se desplomó en una silla y por primera vez estalló en lágrimas reales y aterrorizadas. Marcos se limitó a mirar a Serafina. El odio en sus ojos era puro, sin diluir. «Eres un monstruo», susurró. «Eres una sociópata. Has estado planeando esto. ¿Desde cuándo?» Serafina caminó hacia la puerta. Se detuvo, con la mano en el pomo dorado, y lo miró. «Durante 10 años, Marcos. Desde el día en que encontré mi cuaderno de tesis en tu maletín. Supe lo que eras. Supe que eras un hombre que solo podía escalar tirando de los demás hacia abajo. Así que decidí construir una montaña tan alta que, cuando finalmente te empujara, nunca dejarías de caer. Dejarías de... «Te di todo», rugió él. «Te di esta vida». «Me diste una jaula», respondió Serafina, con la voz monótona. «Me diste insultos disfrazados de cumplidos. Pensaste que era tu mascota. Te equivocaste. Yo era tu cuidadora. Y tú, Marcos, siempre has sido la atracción principal». Abrió la puerta. «Serafina, por favor», suplicó, una última y patética súplica. «No hagas esto. Te amo». Serafina hizo una pausa. Lo miró a él, luego a Chloe, luego de nuevo a él. «Esa», dijo, «es la primera mentira que has dicho esta noche que casi me da pena». Serafina salió de la sala regencia. El señor Harrison y la señora Davis la siguieron, con Davis deteniéndose solo para dejar caer una tarjeta de presentación frente a la sollozante Chloe. «Llámame cuando estés lista para hacer un trato», dijo. La puerta se cerró, dejando a Marcos y Chloe solos en la vasta y silenciosa habitación, solo con las ruinas de su futuro como compañía. ¿Crees que Marcos merecía este final? ¿La venganza de Serafina fue demasiado lejos o fue una justicia perfecta? Comenta abajo la caída del rey y el ascenso de la reina. En el momento en que la puerta se cerró, el hechizo del poder de Serafina se rompió y estalló el caos. ¡Tú hiciste esto!», chilló Chloe, lanzándose de su silla. Agarró un vaso de agua medio lleno y se lo arrojó a Marcos. Él se agachó y se rompió contra la pared detrás de él. «Me arruinaste. Malversación. Delito federal. Mi vida se acabó». «¡Cállate! ¡Solo cállate!», gritó Marcos, su mente dando vueltas. Estaba tratando de encontrar una salida, un ángulo, una laguna legal. No había ninguna. Ella había sido demasiado minuciosa. Había usado su propia arrogancia como arma. «¡Voy a la cárcel!», sollozó Chloe, arañándose el cabello. «Me dijiste que era un bono. Me dijiste que íbamos a estar juntos. Mentiroso, mentiroso, patético e inútil. Yo puedo arreglar esto», balbuceó Marcos, principalmente para sí mismo.
Llamaré a mi abogado. Me declararé en bancarrota personal. Yo... ¿Harás qué, Marcos? Las lágrimas de Chloe se convirtieron en veneno. No tienes nada. Ella se llevó todo. Marcos se limitó a mirar a Serafina. El odio en sus ojos era puro, sin diluir. Eres un monstruo, susurró. Eres una sociópata. Has estado planeando esto. ¿Desde cuándo? Serafina caminó hacia la puerta. Se detuvo, con la mano en el pomo dorado, y lo miró. Durante 10 años, Marcos, desde el día en que encontré mi cuaderno de tesis en tu maletín. Supe lo que eras. Supe que eras un hombre que solo podía escalar tirando de los demás hacia abajo. Así que decidí construir una montaña tan alta que cuando finalmente te empujara, nunca dejarías de caer. Dejarías de... Te di todo, rugió él. Te di esta vida. Me diste una jaula, respondió Serafina, con la voz monótona. Me diste insultos disfrazados de cumplidos. Pensaste que era tu mascota. Te equivocaste. Yo era tu cuidadora. Y tú, Marcos, siempre has sido la atracción principal. Abrió la puerta. Serafina, por favor, suplicó, una última y patética súplica. No hagas esto. Te amo. Serafina hizo una pausa. Lo miró a él, luego a Chloe, luego de nuevo a él. Esa, dijo, es la primera mentira que has dicho esta noche que casi me da pena. Serafina salió de la sala regencia. El señor Harrison y la señora Davis la siguieron, con Davis deteniéndose solo para dejar caer una tarjeta de presentación frente a la sollozante Chloe. Llámame cuando estés lista para hacer un trato, dijo. La puerta se cerró, dejando a Marcos y Chloe solos en la vasta y silenciosa habitación, solo con las ruinas de su futuro como compañía. El paseo de la vergüenza. En el momento en que la puerta se cerró, el hechizo del poder de Serafina se rompió y estalló el caos. ¡Tú hiciste esto!, chilló Chloe, lanzándose de su silla. Agarró un vaso de agua medio lleno y lo arrojó a Marcos. Él se agachó y se rompió contra la pared detrás de él. «Me arruinaste. Malversación. Delito federal. Mi vida se acabó». «¡Cállate! ¡Solo cállate!», gritó Marcos, su mente dando vueltas. Estaba tratando de encontrar una salida, un ángulo, una laguna legal. No había ninguna. Ella había sido demasiado minuciosa. Había usado su propia arrogancia como arma. «¡Voy a la cárcel!», sollozó Chloe, arañándose el cabello. «Me dijiste que era un bono. Me dijiste que íbamos a estar juntos. Mentiroso. Mentiroso, patético e inútil». El sonido de la puerta abriéndose de nuevo interrumpió la histeria. Era Pierre, el maître d'. Su rostro era una máscara de cortés desdén. Estaba flanqueado por 2 grandes guardias de seguridad. «Señor Hidalgo, señora Jiménez, ha habido quejas. Debemos pedirles que se retiren». «¡No pueden echarme!», bramó Marcos, un eco patético de su anterior bravuconería. «Puedo, señor. La reserva de esta sala ha finalizado y ha sido pagada», añadió Pierre con una ligera mueca. «Por la señora Vaughan». El paseo de la vergüenza a través del comedor principal fue un calvario de miradas. Chloe lloraba histéricamente, su rímel corrido. Marcos caminaba con el rostro pálido, como un hombre en camino al cadalso. Los susurros lo siguieron hasta el valet parking. «Mi coche», exigió Marcos. «El Aston Martin». El el joven valet parecía incómodo. «Lo siento, señor. Un representante de Vaughan Capital pagó el boleto del valet y se llevó el vehículo. Se llevó el... Marcos estaba estupefacto. «La señora Davis, señor, dijo que era un activo corporativo, pendiente de liquidación, y que usted no estaba autorizado a operarlo». Marcos miró el bordillo vacío. Incluso le habían quitado su coche. Estaba varado. «Tú», le escupió Chloe, «no eres nada.
Se dio la vuelta, se quitó los tacones y comenzó a caminar descalza por el bulevar, deteniendo un taxi. Marcos Hidalgo se quedó solo bajo las brillantes luces de l'Orangerie, un rey sin reino. El veredicto de la ciudad. Los días que siguieron fueron un desmantelamiento brutal y sistemático. Tal como se prometió, los abogados de Serafina le entregaron los papeles del divorcio a las 8 de la mañana del día siguiente, en el hotel donde se había visto obligado a registrarse. A las 9 de la mañana, la Junta de Soluciones Apex, la que él planeaba derrocar, convocó una reunión de emergencia. Las noticias de la investigación, filtradas por Vaughan Capital, habían hundido las acciones. Lo despidieron por causa justificada. A las 9 p.m. Sus tarjetas de crédito corporativas fueron rechazadas. Chloe, fiel a su estilo, cantó como un canario. Le dio a la señora Davis y más tarde a la oficina del fiscal de los todo lo que tenía a cambio de inmunidad. Detalló las cuentas de las Caimán, las facturas falsificadas y el préstamo del fondo de pensiones. Al final de la semana, Marcos fue acusado de 22 cargos de fraude. Perdió todo: la casa, los coches, su reputación, su libertad. Fue borrado. El año que siguió no fue de victoria silenciosa para Serafina. Fue una detonación. La historia de la cena en l'Orangerie se convirtió en leyenda en Wall Street, susurrada en salas de juntas y analizada en escuelas de negocios. El fantasma S.R. Vaughan finalmente había mostrado su rostro y al hacerlo, había ejecutado la adquisición corporativa más precisa, personal y devastadora de la historia moderna. El primer acto de Serafina como única propietaria de los activos de Apex no fue para regodearse, sino para limpiar. Ella encontró lo que sospechaba. La empresa era un pez podrido, hermoso por fuera, pero vaciado por la codicia de Marcos. Pero también encontró sobrevivientes, ingenieros y contadores que habían sido ignorados o intimidados por la cultura tóxica de Marcos. Encontró a una analista de nivel medio, una mujer llamada Gracia, que había escrito una docena de memorandos detallando los agujeros financieros exactos que Marcos estaba cavando. Serafina la llamó a la vasta y obscenamente grande oficina del CEO. Ya había ordenado que retiraran el escritorio de Marcos, construido a medida y con forma de trono. «Señorita O'Malley», comenzó Serafina, «he leído sus informes. Fueron brillantes y usted fue ignorada. No era un jugador de equipo, ¿verdad?» «Al señor Hidalgo no le gustaba que lo cuestionaran», dijo Gracia, aterrorizada. «A mí sí», dijo Serafina. «Estoy absorbiendo Apex en la división de logística de Vaughan Capital. La división es suya para dirigirla. Todos esos memorandos que escribió, considérelos su nuevo plan de negocios. Impleméntelos todos». Esta era su método. Ella no era una bola de demolición. Era un incendio forestal. Quemó la madera muerta para permitir que el nuevo crecimiento prosperara. Salvó más de 400 puestos de trabajo, recontrató a las personas que Marcos había despedido por ser demasiado inteligentes y convirtió el cascarón de Apex en una potencia ética, ágil y rentable. Luego vino la entrevista de Forbes. «Señora Vaughan», comenzó el periodista, «pasó 10 años construyendo un arma dirigida a un solo hombre. ¿Eso no es obsesivo?» Serafina, sirviendo 2 tazas de té, no se inmutó. «¿Y cómo lo llamaría usted, señor Chen, si un hombre le robara el trabajo de su vida? Si construyera un imperio sobre su mente, mientras le decía que su mente solo servía para proyectos de pasatiempo y planificar cenas?» Ella le entregó una taza. «Usted es un periodista financiero,
entiende de activos. Durante 10 años, Marcos Hidalgo estuvo gastando un activo que no poseía: mi genialidad. No pasé una década planeando la venganza. Pasé una década construyendo mi propia riqueza. Y cuando llegó el momento, usé esa riqueza para reclamar mi propiedad robada. El algoritmo era mío. La empresa que construyó era, por lo tanto, moralmente mía. Simplemente la hice legalmente mía. ¿Y ahora qué hace? ¿Compra una isla? Serafina sonrió. Señor Chen, nunca se trató del dinero. Se trataba del principio. Pasé 10 años construyendo una fortaleza. Ahora voy a usarla para construir un arsenal. Su historia se convirtió en un recordatorio de una verdad innegable. La mejor venganza no es hacer sufrir a la otra persona. La mejor venganza es volverse tan exitoso, tan feliz y tan completo que su existencia ya no te importa. Epílogo. La nota a pie de página. 9 meses después, un hombre se sentó en una habitación beige. La institución correccional federal no era una prisión de máxima seguridad, pero para un hombre como Marcos Hidalgo era un destino peor que la muerte. Era una prisión de mundanidad. Su vida ahora estaba regida por campanas, por recuentos, por la absoluta y total falta de control. Sus trajes a medida habían desaparecido, reemplazados por un uniforme caqui. Sus reuniones de poder habían desaparecido, reemplazadas por fregar el suelo de la cafetería. Su carisma, el arma que había esgrimido toda su vida, era inútil aquí. Él era solo un número. Un guardia lo llamó. Hidalgo, visita. Un rayo de esperanza patética lo recorrió. Serafina. Ella finalmente había entrado en razón. Estaba aquí para disculparse, para sacarlo. Pero no era Serafina, era la señora Davis. Ella lo miró con esa misma aura de autoridad. Estoy aquí para finalizar algunos detalles. Entiendo que ha estado intentando apelar el acuerdo de divorcio. Mi cliente me ha autorizado a hacerle una oferta final. Ella deslizó un documento. Un documento que le obligaba a cesar todas las apelaciones a cambio de que ella no revelara archivos de crímenes personales más graves que ella había retenido como cortesía. Delitos que lo harían pasar a una prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional. «¿Eres un monstruo?», susurró él. «Ambos. Somos minuciosos», corrigió Davis. «Firme el papel». Su mano tembló. Firmó. Empujó el documento de vuelta. Su último vínculo con su antigua vida fue cortado. «Una cosa más», dijo Davis, al ponerse de pie. Sacó una revista y la deslizó, boca arriba, sobre la mesa. Era la portada de Forbes. Serafina, poderosa, elegante, mirando más allá de la cámara, hacia el futuro. «Ella», se ahogó él. «Está prosperando», dijo Davis. «Está construyendo. Está creando. Todo lo que usted pretendía ser, ella lo es». Se giró para irse. «Espera», gritó Marcos, su voz quebrándose. «¿Ella alguna vez pregunta por mí?» La señorita Davis hizo una pausa, dándole la espalda. «Señor Hidalgo, le aseguro que Serafina Vaughan no piensa en usted en absoluto». Salió. Marcos se quedó solo, mirando el rostro de la mujer que lo había borrado. No era un rey. Ni siquiera era un prisionero. Era una nota a pie de página, un hombre olvidado, irrelevante y completamente derrotado. Serafina había reclamado su algoritmo. Había reclamado su libertad. Y ahora, por fin, había reclamado su nombre. Y eso fue una victoria más grande que cualquier imperio que Marcos hubiera soñado con robar. ¿Crees que Serafina debería haber visitado a Julián en prisión para darle el golpe de gracia? ¿O su silencio fue la máxima muestra de poder? Comenta abajo. La venganza final fue convertirse en tan exitosa, tan feliz y tan completa,
que su existencia ya no le importó.